Hola, ¿qué tal? Soy Blanche Petrich. Estamos nuevamente de este lado para Rompeviento Televisión en Internet. Hoy con Elena Poniatowska, la escritora de nuestra generación, la periodista, la compañera, la amiga. En la noche de Tlatelolco, los jóvenes estudiantes son un referente no solamente para los 68eros. Han pasado las décadas y los jóvenes siguen aprendiendo, siguen pensando en esa generación que en el libro de Elena Poniatowska siempre serán jóvenes. Es un libro básicamente sobre una generación, sobre la juventud. Jóvenes permanecerán siempre también los muchachos y muchachas que después de los sismos del 85 se lanzaron a las calles del Distrito Federal para rescatar a los damnificados y para volver a poner en pie la ciudad, para restañarle no solamente las ruinas, sino también el corazón. Estos jóvenes que desfilan en las páginas de las crónicas magistrales de Elena Poniatowska de esa época. Jóvenes también van a permanecer siempre los ferrocarrileros de El tren pasa primero, la novela histórica de Elena Poniatowska sobre el movimiento de los trabajadores de los rieles. Y jóvenes son siempre los personajes que desfilan en sus crónicas periodísticas y en sus trabajos como escritora, sus trabajos de más largo aliento. Porque Elena tiene una clara apuesta por la juventud, no solamente una preocupación, Elena, sino también una confianza infinita. ¿Tú crees en los jóvenes? Sí, yo creo que hace mucho tiempo, ya desde el 68, bueno, en esa época yo ya no era joven, era, claro, más joven que ahora, pero no era tan joven, y a través del movimiento estudiantil y sobre todo a través de un gran personaje que es Raúl Álvarez Garín, pude en la cárcel de Lecumberri pues entrevistar a muchísimos chavos que habían estado en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, entrevistarlos y luego recoger sus palabras pues a lo largo de varios meses y con eso ya formar como un mosaico de voces que retratara lo que había sucedido el 2 de octubre. ¿Por qué? Porque en los periódicos no se publicaba nada, había una censura terrible y una orden de que no se hablara de eso. El único que recuerdo que habló fue un deportista negro norteamericano que dijo que ninguna olimpiada valía la vida de un estudiante. Él fue así muy valiente, muy atrevido, pero en general en los periódicos no se publicó casi nada. Así es. Vamos a continuar con Elena Poniatowska, no sin antes agradecerle. Nos ha acogido hoy en su casa, la tenemos totalmente invadida de luces y cámaras y equipo, y realmente estamos muy agradecidos, Elenita. Volvemos dentro de un momentito. Seguimos de este lado con Elena Poniatowska. Elena, en el movimiento del 68
Para esa juventud, o sea, las autoridades eran distintas, había el verticalismo autoritario del PRI, en las familias también prevalecía una mentalidad muy conservadora, eran otras épocas. Ser rebelde en los 60s, me supongo no es lo mismo a ser rebelde hoy en día. Esto de la rebeldía, ¿tú qué has reflexionado sobre los distintos momentos en la historia donde se ha rebelado la juventud? Bueno, en esa época la rebeldía se centraba sobre todo en la novia de México, que era Angélica María, que era un dulce, así un bombón, en José Agustín. Filmaban películas como, creo que era 3 de chocolate, 2 de fresa, 1 de vainilla, no me acuerdo. Y tenía un poco ese sabor de helado, de heladería, de barquillo, como compraban. Una muy fresa, digamos. Pues ellos no eran nada fresa, porque José Agustín nunca en toda su vida fue fresa, pero sí representaba al chavo muy rebelde, tan rebelde que él fue a dar a la cárcel al Palacio Negro de Lecumberri, porque creo que en la cajuela de su automóvil había como 1 tonelada de marihuana o algo así, una cantidad así desorbitante. Pero la rebeldía, bueno, después se vio del 2 de octubre, yo la sentí mucho en Avándaro, porque muchos de los chavos que incluso habían estado, los chavos ya pues no tan conocidos, que habían estado en el movimiento, todos querían ir a Avándaro. Entonces otra vez me vinieron a visitar para que les diera yo chelas a las 10 de la mañana y también para que fuera yo a Avándaro, o por lo menos hiciera el reportaje de Avándaro. Y así lo hice, que fue el gran festival de rock mexicano. Bueno, tú eras una escritora bastante joven, dices que no eras joven, pero sí eras. ¿Qué edad tendrías cuando hiciste? En esa época, bueno, mira, ahorita voy a cumplir 82, yo creo que en esa época tenía como 36 o 7 por ahí, 30 y por ahí. Sí. Yo me acuerdo como estudiante de periodismo en la Carlos Septién, tú fuiste a presentar el libro del 68 con tus colitas, que te amarrabas unas colitas como se usaban en esa época. Entonces, del 68, ¿qué crónicas salieron? ¿Dónde salieron esas crónicas? No sé, nunca se publicaron. En el 68, igual que en el totalmente, igual que el terremoto de 1985, se dio la orden de vuelta a la normalidad. En el caso de Díaz Ordaz está absolutamente prohibido. Recuerdo que fui al hospital francés, que ya no existe tampoco, ya nada existe, que fui a entrevistar a una periodista muy reconocida, famosísima, Oriana Fallaci, que ella se comunicaba en italiano larga distancia, en esa época era muy difícil, pidiendo que no fuera a venir la delegación de deportistas italianos para censurar, que no fueran a venir a los Juegos Olímpicos para censurar lo que había sucedido el 2 de octubre. Y ella, un día después de esta entrevista, se fue a Acapulco a descansar, pero ella le salvó la vida, o por lo menos ayudó a que no le sucediera nada, una estudiante que se tiró encima de ella. Y ella fue muy contundente, dijo que había sido corresponsal en Vietnam, corresponsal en Grecia, que había estado en 2 guerras, que el único país en el que había visto que se disparara desde lo alto sobre una multitud inerme era en la Ciudad de México, y estaba totalmente indignada con las autoridades. Había sido invitada por un estudiante, los estudiantes empezaron a ir a los hoteles a invitar a los corresponsales extranjeros a que vieran, decían, bueno, vean la realidad de México, ustedes vienen a cubrir los Juegos, pero ustedes tienen que saber cuál es nuestra situación. Y entonces por eso fue Oriana por eso asistió al 2 de octubre, y por eso la edecán, esta alemana, Regina Deutscher-Krüger, esta niña,
que había pedido ser edecán, con su uniforme tenía de los aros olímpicos y muchas rayitas, así era el uniforme. A esa niña la encontraron tirada en la plaza con 6 balazos a lo largo de la columna vertebral. Qué barbaridad. Para ti, ¿cómo localizaste a Oriana Fallaci y cómo fue tu encuentro con ella? Entrevistar a la gran entrevistadora de la historia, la gran entrevistadora de su tiempo. Pero fíjate que eso fue en un pasillo del Hospital Francés. Y yo había sabido que supe, yo no sé a través de quién, de que ella estaba en el hospital. Te digo, estaba en Niños Héroes, muy cerca de los periódicos, y la fui a ver y estaba tan enojada que luego me recibió. Bueno, luego me empezó a hablar, casi como hablan los italianos, que ya ves que vociferan mucho. Y luego me empezó a decir y no sé qué. Me acuerdo que estaba en silla de ruedas porque le habían hecho unas radiografías, la habían llevado y me agarró así la mano y aquí la muñeca, y no me la soltaba porque quería que yo dijera lo que estaba bien. ¿Y fuiste la única en entrevistarla en ese momento? Pues no sé. Estaba un gordito, pero creo que era fotógrafo. Pero no, yo creo que... No, porque no se conoce ninguna otra. No, probablemente sí. Pero ella después escribió, salió en una revista todo lo que ella había pasado y lo que ella había sentido, y ella era absolutamente crítica del gobierno de México, ¿no? ¿Cómo cuántas veces fuiste como reportera a Lecumberri para sacar todos esos testimonios? Ay, fui un titipuchal miles de veces. Un buen número. Muchas veces. No te puedo decir, pero fui muchas veces. Incluso fui tantas veces, fui con Guillermo Haro, mi esposo, porque él quería muchísimo a José Revueltas. Con él repartió cuando eran jóvenes el periódico Combate, que nadie lo quería comprar, el que hacía Narciso Bassols. Así en la sierra decía, compren Combate, compren. Y acababan en la cantina porque nadie compraba absolutamente nada. Y luego también él era muy amigo de Eli de Gortari, que resultó ser el tío de Carlos Salinas de Gortari. Era un filósofo y él estaba de la patada porque él tenía diabetes. Y entonces había que inyectarlo a cada momento, ¿no? Y en una serie, Eberto Castillo, una serie de gente pues valiosísima. Y también ibas con Manuela Garín, la mamá. Y después fui, ¿sabes con quién? Iba con, le decíamos Betty Boop, pero era Montserrat Gispert, que era lindísima ella. Y con ella sí fui muchas veces y siempre me decía que me cambiara de nombre porque me dijo, no, ya te conocen, ya has venido, las monas te reconocen, cámbiate de nombre. Y me decía un nombre y yo lo repetía así como para rezarlo, como en la escuela. Mi nombre es Lupita Torruella o lo que fuera, Lupita. Y luego casi para llegar gritaba, ay, pues estaba detrás de mí. Ay, dime, Betty, ¿cuál es mi nombre? ¿Te imaginas qué idiota? Así que yo para espía o para detective nunca he servido absolutamente de nada. Y ya, pero pasábamos porque en esa época tú no podías andar de pantalones porque podías pasarle tus pantalones a un preso chaparrito como tú y se iba a escapar o podías... Así luego, que ibas ¿cómo te ibas a salir sin pantalones? No, pues pensaban que quién sabe qué harías, algún chanchullo. No podías pasar con pantalones, no podías pasar con una bolsa, pasabas sin nada, y no podías pasar con una gelatina, porque descubrieron que hacían gelatinas de tequila y de ron, y que entonces que las derretían allí en la celda. Entonces, adiós gelatinas, adiós Eran los inventos de José Revueltas, ¿no? Bueno, no tanto de Revueltas, yo creo que ahí de todos los presos. Revueltas era muy bueno porque él sí sabía hacer una bebida con cáscaras de plátano, así en esos botes grandes.
allí y las ponía con agua y no sabes, era una cosa, parece un viscosa, medio fea, pero que era muy embriagante. A mí lo que siempre me ha fascinado es cómo Elena Poniatowska, que tiene estos dos frentes, digamos, el de la escritora y la periodista, pasa de un estado a otro, y que no es el mismo trabajo, con una naturalidad pasmosa. Y sobre esto le quiero preguntar en un momentito, no se vaya de este lado. Seguimos de este lado con Elena Poniatowska, esta forma tan ágil, tan natural de pasar de un rol al otro, de pasar de escritora de gran aliento con libros muy investigados a reportear con tu libretita como siempre haces, con tu grabadora, porque tú grabas mucho y luego transcribes. Tú tomas el camino largo, el camino laborioso del oficio. Tomemos, por ejemplo, Elena, el Tren pasa primero. El Tren pasa primero tiene una investigación histórica, de historiadora. Fíjate, bueno, el Tren pasa primero surgió a raíz de que yo quise hacer la biografía de Demetrio Vallejo. La gente en el poder siempre tiene un amanuense a quien le paga para hacerle escribir su vida, a los grandes empresarios, ¿no? Hay gente pero en general en México los líderes obreros, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, una mujer como Rosario Ibarra de Piedra, la gente que está ligada a las causas que el gobierno detesta, no tienen no hay quien realmente les responda. Bueno, les responden periódicos, por ejemplo, como La Jornada o revistas como Proceso, pero esto sucede de los últimos 30 años para acá, ¿no? Pero en general, entonces yo me preocupé mucho por Demetrio Vallejo, le tuve una enorme simpatía y quise hacer su biografía, y de hecho empezó siendo su biografía, pero yo fíjate que le iba a leer a la cárcel lo que yo había escrito, y yo estaba yo leyéndole así como en la escuela, taca, 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 así, y levantaba los ojos y él estaba durmiendo. Entonces dije, bueno, si él duerme y él es el protagonista, pues este texto es una porquería, porque ni siquiera consigo mantenerlo alerta, despierto. Entonces lo dejé por La Paz, y lo dejé mucho tiempo por La Paz, lo dejé fácil 25 años, y después ya lo retomé porque me dio tristeza. Pensé, ¿cómo es posible que esta gran gesta ferrocarrilera? Sí había libros, claro que hay libros, están las memorias del propio Valentín Campa y muchos otros libros, te puedo dar los nombres después de los que se han escrito, pero dije, no, pues Vallejo ya había muerto. Pero, entonces sí hice el libro, pero a mi modo. Vallejo me decía, un líder no tiene vida personal ni familiar, no tiene nada.
Y yo había visto toda la vida que él era muy enamorado, que tenía muchísimas novias y mujeres una tras otra, que a su mujer le había ido de la patada. Entonces yo dije, no, pues yo voy a escribir todo eso. O sea, a tu modo es la reportera medio metiche también, ¿no? Con una curiosidad por todo. Sí, la reportera que las cosas que me llaman la atención probablemente no le llamen la atención a otro periodista que diga. A mí los discursos políticos en general se me caen de las manos, me aburren mucho, tanto los de derecha como los de izquierda. Siempre siento que son muy reiterativos, muy solemnes, que la gente que los dice se toma muy en serio. Entonces yo decía, no, pues esto no va a enganchar a nadie. Pero en cambio, le das vida a muchos personajes, a muchos obreros, que de otra manera hubieran sido anónimos, y tú los haces vivir en las páginas. Pero fíjate, Blanche, que a mí lo que más me emocionó fue entrar a una sesión de ferrocarrileros que se levantaban a hablar, y mis respetos. Yo nunca oí a Carlos Fuentes, nunca oí a nadie ser tan elocuente, que me emocionara tanto como esos obreros que hablaban, porque finalmente pues hablaban de su vida y de su muerte, hablaban entre la vida y la muerte, ¿no? Y lo que decían era una maravilla. Entonces yo dije, no, ¿cómo es posible que alguien no venga a recoger todas estas palabras que se van a caer al suelo y se van a ir, y se van a olvidar? Porque a la hora de que escribían horriblemente aburrido. Pero tú encontraste en sus palabras. Pero entonces yo pensé, bueno, ya sin la censura de Vallejo, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero yo siento que ese libro me faltó a mí trabajar más, pero bueno, pues ya. Bueno, a mí me encanta porque a mí me lleva a vivir una etapa de las luchas obreras de México que yo desconocía. Entonces, sí, es un libro muy lindo, muy bien logrado. Ay, qué bueno. Elena, y luego Tinísima, es un tema totalmente diferente. ¿Qué te atrajo a ti de la vida de Tina Modotti para meterte tan a fondo, a investigar tanto Tina como personaje y su tiempo? Fíjate que me llamó Gabriel Figueroa y me dijo que así como se había hecho una película sobre la mujer que se suicidó, la que fue amante de Rivas Mercado, ¿no? Antonieta Rivas que fue amante de Vasconcelos, que se dio un balazo en Notre Dame frente al altar mayor con la pistola de Vasconcelos. Entonces hicieron esa película con esta actriz Isabella Gianni, y me pidieron me dijeron, ahora vamos a hacer uno sobre Tina Modotti. Me dijo Gabriel Figueroa, él iba a ser el camarógrafo. Y luego se quemó la Cineteca. Entonces yo empecé a hacer muchas entrevistas con viejos comunistas mexicanos. Luego se quemó la Cineteca y ya no hubo ninguna posibilidad de hacer ninguna película. Y entonces dije, ay, qué tristeza, porque a veces me había quedado 2, 3, 4 horas oyendo a un militante comunista, incluso no solo aquí, y además fui a entrevistar a Vittorio Vidal y todo eso, que fue el último amante de Tina Modotti. A Italia. Bueno, fui, y realmente todo lo hacía de mis pistolas. A Italia, fui a Francia a un congreso del Pen Club, ahí sí invitada porque yo era tesorera del Pen Club mexicano, y luego ya me pagué el viaje a Italia, a Trieste, donde lo fui a entrevistar, y entonces fue muy, muy importante para mí descubrir un mundo absolutamente nuevo, que era el de los luchadores comunistas, y dije, bueno, pues lo que voy a hacer es una novela, y entonces hice una novela. Y luego se la llevé a Gabriel Figueroa y le dije, pues no se hizo la película, pero aquí está la novela. Y me hizo una gran sonrisa. Claro. Pues sigue siendo como material muy rico para
para incursionar en hacer una película con este personaje. Pues sí, pero como no se ha hecho ninguna película, pero bueno, pues sí, ya veremos. Más que un documental. Sí, que le hizo una mujer buenísima, sí. Alejandra, muy buena. Sí. Bueno, es interesante cómo hay mucho trabajo reporteril para hacer una novela. Sí. Como que la novela va de la mano del periodismo, en tu caso, en muchos de tus libros. Sí, porque siempre siento que no tengo suficientes datos y cuando algo no sé, pues como dicen, en el aire las compongo. Y además la vida amorosa de Tina, pues no tengo la menor idea de cómo se enamoraba, qué sentía, entonces pues todo eso es novela. Claro. Pero después ahora hice una biografía que se llama El Universo Nada, biografía del estrellero Guillermo Haro, y ahí sí está totalmente basado en cartas, porque tenía yo todos los documentos en mi casa, entonces era muy fácil jalar una gaveta y consultar las cartas, incluso cartas que me escribió a mí, cartas que sus hijos le escribieron a él, entonces ya fue muy fácil. ¿Y es distinto de La piel del cielo este libro? Yo creo que sí, yo me sentí muy culpable con La piel del cielo porque yo solamente había tomado partes de su niñez, de su juventud, pero no era para nada su vida, porque ahí le cuelgo un montón de amantes y de milagros y de quién sabe qué historias. Entonces dije, ay no, qué horror, y me decían, ay, pues la vida de su marido. Dije, no es la vida de su marido. Entonces ya dije, no, antes de morirme me tengo que echar esta biografía, porque pues es feo haberle hecho eso, ¿no? Bueno, pero son también, la novela tiene otras reglas distintas a las del periodismo o las del documento histórico, ¿no? Tiene todas estas licencias de la ficción. Sí, claro. Uh-huh. Claro. ¿Y tú cuándo sientes que puedes pasar la frontera de un lado y del otro? Pues yo además hago lo que Dios me ayuda, o los ángeles, o la corte celestial, o el diablo. Hago lo que en ese momento dado siento que puedo hacer o que se me ocurre, pero no tengo ninguna técnica, ni reglas, ni nada. Desde el punto de vista de el papel de investigadora, de periodista de investigación, ¿cuál de tus novelas ha requerido el mayor trabajo, ha sido más laboriosa en ese sentido? Yo creo que la que estoy haciendo ahora, pero también yo creo que Tina me costó, porque sí fui a España y sí fui a Italia, y me acuerdo que los gringos me decían, oh, but where did you get your scholarship, ¿no? ¿De dónde qué beca te dieron? Y yo les dije, pues en México nadie te da ninguna beca de absolutamente nada, lo hice de mis pistolas, ¿no? Entonces eso sí requirió trabajo y tiempo, y además el momento en el que cuando estás trabajando en algo siempre sientes que a lo mejor está equivocado, está de la patada, está mal, te deprimes, es una tarea, estás haciendo tu tarea para la escuela. Y después ya las últimas pasadas en limpio, ya vas muy feliz, cante y cante. Laura Esquivel una vez me contó que cuando escribió su segunda novela, Después de Como Agua para Chocolate, que cada vez que terminaba una página se levantaba a bailar. Pues yo, eso nunca me ha sucedido, pero sí la última pasada en limpio, sí, pues ya lo sientes que qué rico, qué padre. ¿Y si cantas? No, pues yo qué voy a cantar. Yo tuve cáncer en las cuerdas vocales, entonces ya tengo una voz bien ronca, ya no, ¿qué voy a cantar? Pero me perdí, ¿cuál es la novela en la que estás trabajando, la del estrellero? Ahorita estoy trabajando estoy queriendo hacer una biografía de Lupe Marín, porque fíjate que me encontré con que me concedió muchas entrevistas y en total son 150 páginas, es mucho. Entonces dije, ay no, pues con eso sí puedo hacer yo Claro, es un buen material. Y luego vi en la entrevista, vi que le preguntaba yo,
¿ya te cansaste? ¿Por qué cierras los ojos? Decía, no, déjame que los cierre un momentito, pero no te creas que estoy cansada. Entonces dije, ay, el esfuerzo que hizo ella para contestarme y yo tirar todo por la borda, pues no, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar esta conversación con Elena Poniatowska. En un momentito volvemos. Continuamos esta conversación, Elena, y aparte de las novelas está la crónica. Las crónicas de Elena Poniatowska para muchos periodistas de mi generación fueron inspiradoras, fueron lecciones, fueron un estímulo importante para atreverse en este género que es fascinante, pero también delicado, tiene lo suyo la crónica, ¿no? Sí, porque en la crónica tú ahí sí no puedes, en el aire las compongo. En la crónica tienes que ser muy exacto, igual que en la entrevista. En la entrevista ahora hay grabadoras, entonces tú pones una grabadora, sobre todo para que el entrevistado no se desdiga, cosa que a veces sucede, que dice pues yo nunca dije lo que dice. En mis tiempos, cuando yo me inicié, era todo con unas libretas y escribías a mano. Pero la crónica en México ha sido buenísima. Yo creo desde antes de Carlos Monsiváis, pero tenemos que pensar en José Joaquín Blanco, en su libro Un chavo bien helado, otra que se llama Función de medianoche, que son libros insuperables, en Jaime Avilés, en Juan Villoro. Uno de sus libros buenos es el de, creo que se llama Palmeras de la brisa salvaje, no me acuerdo, es uno sobre Yucatán, muy bueno. En fin, hay una serie, el último es absolutamente notable, que es Fabricio Mejía Madrid, con su libro sobre Díaz Ordaz, que se llama Tiros en la oscuridad, en fin, y su libro también de denuncia de Televisa, de los Azcárraga, padre, hijo, y todos. Entonces ha sido la crónica ha sido denuncia y también ha sido una diversión, porque te enteras de cómo es la zona rosa o de cómo es ahora Presidente Mazarik y todas las tiendas en donde el Baester Gordillo se iba a comprar sus bolsas Louis Vuitton, ni sé cómo se dice, ha de ser Louis Vuitton o no sé qué, y todas sus cosas, que es Presidente Mazarik gracias a Fabricio Mejía Madrid, y es una forma de protesta. Y claro que ahí están los grandes libros de Carlos Monsiváis que nos formaron, y también, no es por echarte flores a ti, pero también todas tus grandes crónicas, las grandes crónicas también en un momento dado de guerra, de corresponsales de guerra, las grandes crónicas incluso Oriana Fallaci estuvo en Grecia e hizo libros
muy buenos en su época, y además de entrevistas también totalmente notables. Al final de su vida chafió, pero sí, en su buena época fue buenísima. Entonces nosotros tenemos en México cronistas de veras de primer orden. Y al final de su vida, Oriana Fallaci le ganó como el hígado y una vena tremenda, muy conservadora, ¿no? Muy reaccionaria. Sí. Pero bueno, queda también su entrevista con la historia que es muy buena, y yo creo que es una lectura obligada para los periodistas contemporáneos, ¿no? Que quieran dominar la técnica de la entrevista. Pero estábamos hablando de la crónica. ¿Tú recuerdas cuáles fueron las primeras veces que te atreviste a incursionar en el género? Bueno, yo recuerdo que hice para Monsiváis, que hizo una antología de la crónica, hice una crónica sobre lo que sucedía en las playas, los niños que se acercaban a los bañistas, así las que andaban en tanga y todos guapísimas, así que estaban todos asoleados, y los niños llegaban así con el pelo parado, hirsuto, todos sin haber comido, niños así, y decían, le muevo la panza. Entonces hice esa crónica de los niños que les decían a los ricos en la playa, le muevo la panza, y luego ya me seguí con pues muchas otras crónicas de los fenómenos sociales que a mí más me dolían en México, ¿no? Que era también una vez unas prostitutas se pintaron el rostro mitad blanco y mitad negro, parecían como de posada, y salieron así en la noche con sus veladoras. Y también fue, pues seguramente tuviste eso, ¿no? Como no, una llamada de atención a sus condiciones laborales. A sus condiciones, todas vestidas de negro, y me impactaron mucho, y bueno, muchos fenómenos, también la colonia Rubén Jaramillo, cerca de Temisco, bueno, cerca de Temisco, cerca de Cuernavaca, en Temisco, que fue muy impresionante, por la muerte también de Rubén Jaramillo, que murió, mataron no solo al gran líder campesino, sino a su familia, a su mujer embarazada, Epifania, así que todo, y a sus hijos, así que todo eso, pues todo eso han sido cosas terribles, y son cosas terribles que los gobiernos nunca asumen, y tampoco asumen la gente que está en el poder, o los empresarios, o la gente que tiene dinero, nunca se quiere enterar. Yo creo que ahora, por ejemplo, de la guerra del narcotráfico, pues no sé, los niños bien ni quieren saber nada, ni saben nada, ni se preocupan de nada, y simplemente ven las desgracias o las injusticias como enemigos personales de los cuales ellos jamás van a hablar, ni preocuparse, ¿no? Claro. En esto que estás diciendo, a mí me interesa mucho y me alegra mucho que tú hables de las raíces viejas, originales, de antaño, digamos, que tiene la crónica mexicana. Hay cronistas que están haciendo crónica desde hace décadas, desde los 50, probablemente antes, ¿no? Claro. Porque está esta moda un poquito alentada en la Fundación del Nuevo Periodismo de Cartagena, de que los cronistas, la crónica está apenas naciendo, están descubriendo el hilo negro los jóvenes cronistas, los nuevos cronistas de las Indias, como se llaman, y es importante que haya un renacimiento, pero la crónica no puede ser una moda, ¿no? No, y la crónica, yo creo que en países como el nuestro es lo que informa, es lo que sirve para definir, incluso no define para nada la política social, pero sí sirve sí debería de servir para definir por dónde, ¿no? Me acuerdo cuando Monsiváis iba a los hoyos funkies, pues también se podía hablar a partir de eso, de la soledad de los jóvenes, de su abandono,
de por qué los jóvenes iban a volverse jóvenes punks, así, y por qué todo el mundo los marginaba. Cuando yo recuerdo que en 85 pasé toda una noche en un edificio ahí de la colonia Juárez, toda la noche sacando cubetas de cascajo, de los restos del edificio, y los que estaban ahí trabajando eran los jóvenes punks, y yo les decía, ¿cómo se llama? Y decían, ay, ¿qué importa? Póngame Juan, póngame como usted quiera. No tenían, y a las 6, 7 de la mañana ya se fueron todos trepados en un cochecito, en un bochito de Adalcuas, pero eran unos tipazos, ¿no? Unos tipazos que además no buscaban el menor reconocimiento y que además la sociedad rechazaría, que la sociedad iba a rechazar. Por eso, te digo, es otro aspecto de los jóvenes que a mí me hace admirar a los jóvenes antes que a nadie, ¿no? Antes que a los periodistas, antes que a los viejos, antes que a nosotros mismos, ¿no? Claro. Elena, tú como escritora y como periodista nunca has renunciado a la calle, eres una pata de perro. Sí, pero mira, aquí donde vivo hay poca calle, porque mira, aquí está todo empedrado, es un lugar privilegiado de la Ciudad de México, pero sí, yo creo que sí hay que ser pata de perro, ¿no? Pero sobre todo si eres periodista. Claro. Sí soy. Sí. Pero ahora yo creo que menos, ¿no? Porque bueno, saco muy tempranito al Shadow, al perro, ay, no sé dónde está, lo saco aquí al Parque de la Bombilla, que está hecho puré, y que me queda muy cerca, y es tremendo porque con este frío hay como 4 hombres que duermen ahí, envueltos así como salchichos, así en una cobija, uno debajo del monumento Álvaro Obregón, a un ladito, otro en el pasto. Yo ni siquiera los he fotografiado y hice como un pequeño reportaje que se llama Hotel de 5 estrellas, pero pues no sé, no ha tenido la menor consecuencia, pero es increíble. Y ellos prefieren el frío y prefieren la vida que ellos han decidido a irse a meter a un albergue. Pero esa es una vocación que tiene tu mirada y que hace que Elena Poniatowska sea grande y maravillosa como eres. Sales con tu mirada particular, no cualquier señora que sale a pasear al perro tiene ojos para ver esas cosas que están ahí. ¿Quién sabe? Yo creo que sí hay gente que esperemos que sí, pero bueno, es una condición también de México, donde ves a muchísimo abandono, ¿no? Mucha gente sin la menor oportunidad. Y luego pues está la otra faceta que también la tienes muy en la piel y incorporada en todas las actividades de tu vida, que es la Elena Poniatowska rebelde, que tiene causas. No precisamente eres una mujer de la política o de los partidos políticos, pero siempre has estado de un lado determinado de la historia de los movimientos sociales, al lado de las víctimas, en las manifestaciones, en las marchas. Y de eso yo quería hablar contigo en un momentito, apenas regresemos de la pausa. No se vaya, estamos de este lado. Elena Poniatowska siempre ha sido como un gran objeto de deseo para entrevistas
no es fácil lograr que ella, sobre todo en esta etapa de su vida, con tantas medallas, con un papel tan protagónico en la cultura mexicana, nos haya abierto este espacio, y yo te lo agradezco muchísimo, Elenita. Pero es que también a todo mundo se le antoja entrevistarte, y a mí me divierte muchísimo también. Hay muchas revistas y publicaciones que son como más como de la socialite, que se sienten muy atraídos por tu vida, por ti como personaje, en buena parte por tu origen, la princesa polaca, nacida en París. Y a mí lo que me parece fascinante es cómo con esos orígenes, con tu formación en escuela de monjas, te fuiste deslizando hacia esta forma de ser tan comprometida, tan rebelde y sobre todo tan decidida siempre en la historia de México, en estar del lado de los más débiles, de los pobres, de las víctimas, de los trabajadores. ¿Cómo se dio ese proceso en ti? Bueno, pues más rebelde que tú, no. Pero en primer lugar, yo creo que se dio por una educación fundamentalmente religiosa. Yo estudié en un convento de monjas, pero no para ser monja, aunque a veces sí te hacían mucho proselitismo para que te quedaras de monja. ¿Y estuviste a punto de caer en algún momento? Bueno, sí, yo todo el día rezaba, me daba golpes de pecho todo el día, pero sí, en ese lugar era de unas monjas en Estados Unidos que eran muy manga ancha, inteligentes, pero lo que siento es no haber hecho estudios más importantes que los de un convento de monjas. Y entonces quizá esa formación te da una inclinación, ¿no? Una inclinación hacia quizá las injusticias que ves en la calle. Yo en Francia, cuando era una niña, antes de los 10 años, yo recuerdo que nunca vi una persona descalza en la calle, mucho menos un niño o una niña. Y cuando llegué a México, muchísima gente andaba descalza en la calle. Y luego se escondía detrás de su rebozo. Muchas mujeres no te volteaban a ver, caminaban repegadas a la pared para no estorbar tu paso, ¿no? Como diciéndote, yo no soy nada, yo no soy nadie. Todo eso a mí me pudo muchísimo. Yo creo cuando llegué a México, fue a los 10 años, pero solo surgió años después, al entrar al periódico, y en el periódico Excelsior, el primer año estaba prohibido hablar de miseria o de pobreza. Bueno, había la nota roja, crímenes, era terrible, pero había una revista que se llama Zócalo, que decía unas cosas espeluznantes, de que cortaban a la gente en 1000 pedazos y todo eso. Pero no se podía, a mí me tocaba la sección de sociales, otro aspecto de la vida de México, el más fácil, el de los bailes y las caridades. Pero te fuiste moviendo hacia otros intereses. Y me fui, yo creo, interesando en toda la gente que no se parecía a mí, toda la gente que no tenía las oportunidades que yo tenía, ni todo lo que me pasaba a mí. Entonces eso fue todo lo bueno que me pasaba a mí, ¿no? Ni la oportunidad de comer muy rico, todo eso. Entonces ya. Y de pronto te fuiste involucrando en temas complicados, el 68, Rosario Ibarra, los desaparecidos. Pero un libro que se llamó Todo empezó el domingo, que hice con el grabador que trabajaba así mismo con Leopoldo Méndez, que era el taller de gráfica popular, el libro que se llamó Todo empezó el domingo, yo creo que me marcó mucho porque descubrí un México absolutamente inédito para mí, que me dejó muy
impactada. ¿Y tu familia, tu mamá, no te trataron de parar, de decir no por ahí, no lo hagas? Yo tuve mucha suerte. Tuve unos padres extraordinarios, una mamá muy inteligente, una familia, un padre que había estado en la guerra, que lo habían tirado varias veces en paracaídas, que era capitán, que pues que estuvo en las líneas, que estuvo en el campo enemigo, es decir, incursionando para obtener información entre los enemigos, bueno, que arriesgó mucho su vida y que finalmente al final de la guerra estuvo en Auschwitz. Él entró a Auschwitz, entró a Treblinka, a los campos de concentración, y lo que vio yo creo que lo marcó para siempre, ¿no? Entonces eran pues un hombre y una mujer de primer orden, ¿no? Claro. Y después de ser la entrevistadora de la intelectualidad, Octavio Paz, Carlos Fuentes, a la vuelta de los años estás entrevistando a Rosario Ibarra de Piedra y acompañándola en la huelga de hambre frente a la catedral, metiéndote en los temas más delicados y más que enfurecían más al sistema, porque estamos hablando de los desaparecidos. Claro, eso sucedió después, años después, pero ya fue, pues ya era eso. Creo que los desaparecidos fueron después del 68. Sí, fueron 75, 76. Cuando nombraron a Díaz Ordaz, embajador de México en España. Entonces fue cuando conocí a doña Rosario Ibarra de Piedra y a otras madres de desaparecidos y de presos políticos absolutamente extraordinarias, madres que pues tenían la misma conducta y la misma importancia que, por ejemplo, las locas de la Plaza de Mayo en Argentina, señoras de ese calibre y de esa fuerza, muchas que venían del norte, porque en el norte desaparecieron muchas gentes a raíz de la toma del cuartel Madera. Eso te acuerdas, ese cuartel, sí. Y pioneras en los derechos humanos. Y pioneras de los derechos humanos. Pero ahí ya es Elena Poniatowska decidida a participar, no solamente a escribir y a ser testigo, sino a estar en las descubiertas de las protestas. Sí, yo creo que fue una consecuencia también, porque al igual que tú entrevistas, pues también tus entrevistados te llaman, ¿no? Al igual que haces una crónica, pues las personas sobre quienes haces una crónica, pues también te buscan y te dicen, venga usted, ¿no? No nada más escriba usted muy tranquilita en su escritorio, sino que venga usted a ver cómo es todo esto. Y otras donde va solita, por convicción. Y otras, claro, donde va solita por convicción, por ejemplo. Y esas convicciones hoy en día, Elena, a mí me parece importante que nos hables de ellas. Tú estás convencida de que vale la pena que la sociedad mexicana salga, proteste, se rebele. Claro, y que participe. Yo creo muchísimo en la participación. Creo que el que habla tiene todas las de ganar. El que protesta también tiene todas las de ganar. Y yo creo que un pueblo que protesta finalmente se salva. Quizá no se salve él, pero salvará a sus hijos, salvará a sus nietos, salvará a quienes le siguen. Entonces yo me emociona muchísimo que la gente vaya al Zócalo y que levante la voz, y me gusta mucho oírlos, incluso la gente en la calle, la gente con la que te tropiezas en la calle y que te dice, yo estoy aquí porque yo creo que para mis hijos este México no sirve y quiero otro México, estoy en contra de los políticos ladrones, estoy en contra del establishment. Bueno, el establishment ya se oye muy intelectual, pero estoy en contra de la mala suerte o de la pésima suerte que hemos tenido los mexicanos en los últimos años, ¿no? Y entonces eso pues obviamente pues suscita
una reacción de solidaridad. Y eso en cierta manera yo creo que fue muy importante. También el compromiso con doña Rosario Ibarra de Piedra. Y luego, bueno, los periódicos que uno escoge para colaborar, ¿no? Claro. Y eso de la participación y un poco salvar lo que queda de país, salvar a la sociedad. ¿No piensas a veces en esos momentos en Luna, en Cristóbal, en Inés, en Andrés, en tus nietos? Claro. ¿Cuántos son? Son 10 nietos. Claro, pienso en ellos, pero veo que ellos son muy inteligentes. Bueno, Inés ya es una niña alta, grande, bonita, y muy participativos, muy inteligentes, que opinan, que te dicen, y muy conmovedores. Por ejemplo, los nietos de Mérida, cada vez que iba López Obrador a Mérida, allí iban. Claro, López Obrador ni los pelaba, ni los veía, ni nada, pero bueno, ni sabía quiénes eran, pero ahí estaban ellos, ¿no? Y yo creo que ellos sí van a tener una participación política mucho más activa y mucho más inteligente, bueno, que cualquier cosa que yo pude hacer, porque ya ellos están como marcados, ¿no? Mis hijos son gente, ¿cómo se dice? Pues que están preocupados por lo que les sucede al país, ¿no? No tienen nada de niños bien, que sería bastante triste. Pues sí. Elena, nos quedan poquitos minutos. Hoy los jóvenes te leen y hoy tu apuesta por la juventud ha sido muy clara. Cuando surge el movimiento Yo Soy 132, tus pronunciamientos fueron muy claros. Tú crees en esos jóvenes. Claro. ¿Qué crees si en pocos minutos, en un minuto, nos pudieras expresar ellos qué están enfrentando hoy en día? Bueno, yo siento que ahora el movimiento 132 se ha apagado un poco, al menos en lo que se ve en la prensa, en lo que se oye y todo esto. Pero yo creo que el hecho de que ellos se levantaran a criticar, a rechazar al candidato a la presidencia de la República, pues fue un acto de gran gallardía que a mí me emocionó muchísimo. Y creo que fue importante, espero que siga siendo tan importante, que esto no se vaya a adelgazar y finalmente a acabar, porque yo ahora ya no tengo tanta comunicación con el 132, pero sí tengo desde luego el entusiasmo, sigue muy candente el entusiasmo que provocó este movimiento y que venía precisamente de las universidades de paga, ¿no? Vino primero de la Ibero, ¿no? Que uno pensaría que en la Ibero pues iban a ser muy conformistas y resultaron más revolucionarios que los revolucionarios. Tu libro La Noche de Tlatelolco está vivo, Elena. Pues bueno, desde el punto de vista de que la gente lo sigue leyendo, sí, y desde el punto de vista de que el 2 de octubre no se olvida también, y creo que eso sí es importante. Y eso es una enorme hazaña, y por eso nosotros decimos, a mí me sigue impresionando muchísimo, hoy los jóvenes leen a Elena Poniatowska, y Elena Poniatowska tiene una apuesta por la juventud. Terminamos este programa, te agradezco muchísimo, Elenita, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Nosotros nos despedimos de este lado, Blanche Petrich, quédese con el siguiente programa de Rompimiento Televisión. Hasta el próximo lunes.